Dios les bendiga. Seguimos con esta gran aventura que es conocer el corazón de Dios, que es escudriñar las escrituras para entender cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta para nosotros hoy día. Y para ello debemos saber que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Este estudio es los linderos de la palabra de Dios. Esta es la parte 4. Como siempre, tomen sus Biblias y vayamos a Levítico 1:1. Llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo: En este libro de Levítico se muestra cómo Dios hace lo mismo que hizo con Adán. Da linderos al pueblo de Israel, límites dentro de los que tendrían la libertad de moverse y los cuales no debían traspasar. Esta es la ley que vino a cumplir Jesucristo. Habla de adulterio, sodomía, asesinato, idolatría, entre muchos otros temas. Pero hoy todos los que escuchan la palabra adulterio lo asocian con romper los votos y compromisos del matrimonio, lo que en parte es cierto. Pero han pensado que también es adulterio el fornicar espiritualmente al transgredir y traspasar los límites de la voluntad de Dios. Levíticos 5:17. Finalmente, si una persona pecare e hiciera alguna de todas aquellas cosas que por mandato de Jehová no se han de hacer, y aún sin hacerlo a sabiendas, es culpable y llevará su pecado. Levíticos 5:18. Traerá pues al sacerdote para expiación, según tú lo estimes, un carnero sin defecto de los rebaños, y el sacerdote le hará expiación por el yerro que cometió por ignorancia y será perdonado. Dios, en todo lo anterior dicho por él que debía hacerse por medio del sacerdote si se cometía pecado, terminaba con un sacrificio. Dios, en su misericordia para con el pecador, le perdonaba. Estas eran las leyes y los términos para ser cumplidos por el pueblo de Israel. Hoy se nos han perdonado todos nuestros pecados por un solo sacrificio. Dios entregó a su Hijo como ofrenda de expiación de una vez y para siempre. Hebreos 7:17. Que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Hebreos 7:28. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Hebreos 9:11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Hebreos 9:12. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Hebreos 9:13. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santificaban para la purificación de la carne, Hebreos 9:14, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Juan 8:36. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Cuál es el lindero que esta declaración marca? Que ya soy libre de la ley. Ya no se requiere de sacrificios, ya no se requiere hacer las obras de la ley, porque fue el Cristo el que por medio de su sangre hizo expiación por nuestros pecados. Él fue el sumo sacerdote que nos dio entrada al lugar santísimo de una vez y para siempre. Limpió para siempre nuestras conciencias de obras muertas, para servir al Dios vivo. ¿Se acuerdan que cuando Jesucristo entregó su espíritu, el velo del templo se rasgó de arriba a abajo? Ya no estaba oculto todo aquel que se asomara
podía ver el interior del lugar santísimo. Eso obró Jesucristo para nosotros. Nosotros podemos ahora ver el lugar santísimo. ¿Y sabes cuál es el lugar santísimo? El corazón de Dios. Sin tener otro mediador que Jesucristo, porque Él es el camino que lleva al Padre. Si quiero servir al Dios vivo, solo debo hacer lo que el Hijo de Dios mandó a la mujer. Juan 8:10. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Juan 8:11. Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Esa es la clave. Desde el momento en que yo llegué al conocimiento de la voluntad de Dios y entendí que el nuevo bautismo era en Espíritu Santo y que se obtenía por medio de confesar a Jesucristo como Señor de mi vida y creer que fue Dios, su Padre, el que lo levantó de los muertos, yo sería salvo. Desde ese momento, todos mis pecados pasados fueron borrados. Ahora, mi responsabilidad es ir y no pecar más. Eso es todo lo que Dios me pide. Ir y no pecar más. Y para lograr llegar a ser el no pecar más, yo debo renovar mi mente, como habla Romanos 12:2. Jesús había sanado a un hombre, el que posteriormente se encuentra en el templo y le dice las mismas palabras que le diría a la mujer, pero hace una advertencia: para que no te venga alguna cosa peor. Juan 5:14. Después la halló Jesús en el templo y le dijo: Mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Si Dios por medio de su Hijo nos perdonó de todos nuestros pecados, nos lavó con su sangre, pagó nuestro rescate de esta perversa generación con la sangre de su Hijo, nosotros debemos hacer lo mismo, no pecar más, para que no nos vengan cosas peores que las que vivíamos antes de renacer del Espíritu de Dios al confesar a su Hijo como nuestro Señor y Salvador y haber creído que fue Él, Dios, nuestro Padre, y el Padre de Jesucristo, el que le levantó de los muertos. Otro lindero que se traspasa con facilidad y liviandad es que se cree que, porque Dios nos santificó por medio de Jesucristo, es decir, nos puso aparte, soy salvo para siempre, lo que no es verdad. La salvación es por gracia, es cierto. Que es un favor inmerecido de Dios al hombre, también es cierto. Pero desde el momento que cambié de Señor e hice Señor de mi vida a Jesucristo, creyendo que fue su Padre el que le levantó de los muertos, es mi responsabilidad el cambiar mis patrones de pensamiento. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora es mi responsabilidad. Muchos creen que Dios tiene una lavadora donde los mete y salen con la mente limpia. Si lo hiciera, no estaría respetando su palabra, ya que estaría pasando sobre el libre albedrío de cada uno de los renacidos. ¿Han escuchado eso que dice: Dios me cambió, Dios me quitó esto, Dios me quitó lo otro? Dios no lo hizo. Fue decisión del hombre y ni siquiera se dio cuenta de lo que había hecho. Así de simple. No se dio cuenta que él actuó y cambió. No fue Dios. Dios le dio los medios, le dio la herramienta, le dio la información. Pero el que cambió por decisión propia y por libre albedrío fue el hombre o la mujer. Yo debo decidir ordenar mi mente y encauzarla dentro de los linderos establecidos por Dios en su palabra revelada. Además, esto debo hacerlo día tras día, momento a momento. Lucas 8:14. Está hablando de la parábola del sembrador. Lucas 8:14. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Se lo leo de nuevo. Lucas 8:14. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. La palabra de Dios que retenemos en nuestra mente fácilmente puede ser ahogada por los afanes de la vida,
por los miedos, las dudas, los temores. Nosotros, cual atletas, debemos estar siempre preparados y dispuestos para entrar a la arena de la competencia espiritual. No debo dejar de entrenarme. Segunda de Mateo 2:5. Le voy a dar un símil. Han visto a los jugadores de fútbol, yo sé que a muchos les gusta el fútbol. Todos los días se entrenan. Todos los días. Y todos los días son horas de entrenamiento. Horas. Diferentes técnicas de entrenamiento. Para poder entrar al campo de juego y llevar a efecto en 90 minutos todo lo aprendido en todo el entrenamiento que tuvieron en la semana. Si un hombre por un deporte hace ese sacrificio, ¿cuánto más un hijo de Dios que fue comprado a precio de sangre? Todos los días debe entrenarse, todos los días debe estar dispuesto para entrar a la arena de la competencia de la vida, porque la competencia no se detiene, es día a día, momento tras momento. Segunda de Mateo 2:5. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Este es otro lindero de la palabra de Dios. Y lo da como un símil a los deportes. ¿Se han dado cuenta? Yo sé que muchos han visto peleas de boxeo. Están golpeándose, pero hay uno que golpea bajo el cinturón. Es penado. Si tú, como creyente, entras a la competencia y haces tu propia doctrina, o sigues doctrinas contaminadas, o sigues a religiones, estás golpeando bajo el cinturón y eres descalificado. Por hacer un símil. Segunda de Timoteo 2:5. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El atleta que está compitiendo en esta competencia deportiva tiene que competir dentro de las reglas establecidas. De lo contrario, es descalificado. Nosotros en la competencia espiritual también tenemos linderos que no debemos traspasar, si no perderemos la corona incorruptible. Y esta corona la obtenemos cada vez que ganamos una competencia contra el adversario. 1 Corintios 9:24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Yo soy un atleta. Yo soy un guerrero. Yo soy un embajador. Pero por sobre todo, yo soy un hijo de Dios. Entonces, por lo tanto, yo me mantengo dentro de los linderos de la palabra, compitiendo día tras día y preparándome para esa competencia día tras día. 1 Corintios 9:25. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Los deportistas se abstienen de diferentes cosas. Trasnochar, no ejercitarse. ¿De qué nos abstenemos nosotros los creyentes? De romper los principios de la palabra de Dios. De eso nos abstenemos. De seguir los deseos carnales. De eso nos abstenemos. De seguir las corrientes del mundo. De ser dominados por el Dios de este siglo por medio del miedo o el temor o la duda que Él implanta en la gente. De eso nos abstenemos. 1 Corintios 9:25. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. 1 Corintios 9:26. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire. 1 Corintios 9:27. Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otro, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Te dan cuenta? Hoy día puedo tener la responsabilidad de llevar la palabra de Dios a otro. Hoy día. Eso no me asegura que por haber llevado la palabra de Dios hoy día, yo mañana vaya a andar dentro de los linderos de la palabra de Dios. Cada día
Yo me entreno, cada día yo me cuido de no salirme de los linderos, no salirme de la doctrina, no salirme de la práctica correcta de la voluntad revelada de Dios. En estos versículos Dios nos muestra por medio de 3 deportes cómo debe ser mi comportamiento y mi andar como creyente. Atletismo, en donde el atleta se prepara corriendo todos los días para ganar la competencia. Él no corre en el estadio para llegar segundo, sino para ser el primero, para ser el mejor. Y si ustedes se dan cuenta, cuando un atleta corre, tiene demarcada una pista por donde debe correr. Porque si traspasa esa pista también es descalificado. Si parte antes que el resto es descalificado. ¿Qué ocurrirá con un creyente que se sale de los linderos? Es descalificado. Después habla de la lucha. Esta es descrita en el interlineal bizantino con la palabra griega que se traduce como batalla, agonizándose, luchando vigorosamente. Imaginen una batalla de espadas en la que tú luchas, en la que tú luchas por tu vida. Es en este tipo de lucha en la que los creyentes renacidos estamos insertos todos los días. Estamos luchando por nuestra vida espiritual, nuestra vida eterna. Todos los días estamos luchando para no perderla. La palabra se abstiene, la palabra griega que significa está teniendo autodominio. En resumen, en este tipo de lucha, no luchas a ciegas o alocadamente, sino que lo haces dominando todas tus emociones, como en una batalla, hasta tu último aliento y haciéndolo vigorosamente con toda tu fuerza, pero plenamente consciente. También yo sé que ustedes han escuchado decir, no, yo creo ciegamente en Dios. Dios no quiere ciegos. Dios no quiere ciegos. Lo que Él quiere es gente que crea su palabra y que esté consciente de que Dios es el creador, que Jesucristo es el mediador, es el camino que lleva al Padre, que esté plenamente consciente que tiene todo el poder de Dios para operar 9 manifestaciones, que tiene la habilidad y la capacidad dada por Dios para ejercer 5 ministerios y que estos 5 ministerios están avalados por 5 derechos filiales y que todo ese paquete produce fruto, 9 frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y el tercer deporte es el boxeo, no como quien golpea el aire. ¿Han visto a los boxeadores cuando simulan pelear con sus hombres en los entrenamientos? Pues es a eso a lo que se refiere. Pero nosotros como atletas espirituales, nuestros golpes espirituales deben ser certeros. No debemos lanzarlos al aire, sino contra nuestro oponente, las huestes de maldad en las regiones celestes, y de esa manera deshacer las obras infructuosas de las tinieblas. Este lindero es el menos conocido y nada aplicado. La gran mayoría de las religiones esperan que Dios haga el trabajo, espera que Dios los cambie. Suponen que todas las batallas ya están ganadas. Se equivocan. Los atletas se preparan para competir y ganar día tras día. Otros se llaman a sí mismos soldados, pero no usan o no saben que tienen que vestirse con la armadura que Dios hizo disponible. Desconocen totalmente el propósito de las armas que Dios dice en las que debemos ser diestros en su uso. ¿Cuáles son estas armas? Efesios 6:13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Como veíamos con anterioridad, estamos viviendo en la gran tribulación. Nosotros los que lavamos nuestros vestidos en la sangre del Cordero. Estamos insertos en esta gran tribulación. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y cuando Dios dice resistir en el día malo, se traduce esa palabra, habiendo obrado plenamente, estar firmes, estar de pie, habiendo obrado plenamente, estando de pie, no de rodillas, ni arrastrándome, ni bajando mi cabeza sumisamente ante el mundo. Resistir en el día malo es haber obrado plenamente, haber hecho la tarea y después de haber dado toda mi capacidad de hacer, estar firme, estar de pie, no de rodillas. Efesios 6:14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. El interlineal griego dice, estén de pie,
Por lo tanto, habiéndose puesto cinturón alrededor a los lomos de ustedes, en verdad, habiéndose puesto sobre ustedes la coraza de la rectitud. Primeramente establece que debemos estar firmemente de pie. Luego debemos tener puesto el cinturón en los lomos. Este protege el estómago. Espiritualmente, los lomos se refiere al centro de equilibrio de la voluntad del creyente. El tener una herida, ya sea en el estómago o en la cadera, ocasiona dolor y causa cojera. Para el creyente, el no tener protegidos sus lomos no le permite andar con rectitud en la palabra de Dios. No le permite moverse dentro de los linderos, sabiendo que ante los ojos de Dios ya fue justificado por medio de Jesucristo. Efesios 6:15. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. ¿Puedes correr descalzo? Sí, lo puedes hacer. Pero tu carrera será muy corta porque te herirán los pies. Para el creyente es igual. Tengo que haberme calzado mis pies espirituales con el apresto del Evangelio de la paz. No con cantos, no con danzas, no con aleluyas, sino con el Evangelio de la paz. ¿Y cuál es el Evangelio de la paz? ¿Se acuerdan lo que decía Jesucristo? Mi paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Es el Evangelio de la paz. Yo no puedo correr descalzo. Duelen los pies. No puedes correr con rapidez y agilidad. Te lastimas. Espiritualmente, el estar descalzo te impide caminar rectamente. ¿Cómo me cuido los pies espirituales? Con la verdadera doctrina, el Evangelio de la paz, llevando el mensaje a otros, cumpliendo el ministerio de reconciliar al hombre con Dios. Amado pueblo de Dios, en la medida que sigamos avanzando, nos vamos a ir dando cuenta cuán hermoso y cuán grande es que tú sepas que eres un hijo de Dios con poder, que ese hijo de Dios tiene las herramientas dadas por Dios para entrar a la competencia, que te dio Dios todo el poder para vencer en la competencia espiritual, si tú crees. Dios te bendiga y nos estamos viendo en el próximo segmento.